tal? Gusto en saludarles, soy Marisa Rivera, bienvenidos a Fondo en Mega Noticias. Oiga, recientemente se dio a conocer la encuesta sobre salud financiera que realizó el INEGI en colaboración con la Conducef y entre otros datos arroja que pues un porcentaje importante de los mexicanos no gana lo suficiente como para llegar bien al final del mes o de la quincena, que tienen poca capacidad de ahorro e incluso que padecen pues problemas psicológicos, problemas físicos debido a su situación financiera. Así es que de esto y más hablaremos a fondo con nuestros invitados de hoy, a quienes les doy la bienvenida con mucho gusto. Está con nosotros Isi Carús. Ella es fundadora de Finanzas Color de Rosa. Muy bienvenida, muchas gracias por estar. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Está también Adrián Díaz, él es experto en finanzas personales. Muchas gracias por estar. Bienvenidos. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Vamos a dividir el programa en 4 bloques para pues tratar de ir un poco en orden y no clavarnos en algún tema en especial. En el primer bloque vamos a hablar específicamente sobre esta encuesta nacional sobre salud financiera que ya decía yo que se realizó pues el año pasado, se dieron a conocer hace unos días los resultados y es la primera vez, decir que es la primera vez que se aplica esta encuesta nacional sobre salud financiera. En un segundo bloque hablaremos del impacto del estrés en la salud, de los problemas que causa el tener problemas económicos, el que no llegar a la quincena, el tener deudas, en fin, lo que provoca esto en la salud de los mexicanos. En un tercer bloque vamos a hablar de educación financiera, que esto es un tema realmente importante. ¿Qué hacer ante esta situación? ¿Cuál es la recomendación de los expertos de cómo mejorar nuestras finanzas? De eso hablaremos en este tercer bloque. Y finalmente daremos espacio en un cuarto bloque por si queda algo pendiente para dar alguna consideración final. Así es que pues, ¿les parece? Arrancamos con este primer bloque justamente pues de la encuesta nacional sobre salud financiera. ¿Qué es la salud financiera, Isis? Claro, pues muchas gracias por la invitación. Pues salud financiera es básicamente que nosotros tengamos nuestras finanzas en orden, que tengamos dinero suficiente para vivir nuestro día a día y que adicional podamos generar también algo, un guardadito, digamos, para cualquier eventualidad, cualquier emergencia. Cuando nosotros logramos tener ese equilibrio, podríamos decir justamente que somos unas personas que tenemos salud financiera. Uh-huh. Y a ver, seguramente esta pregunta pues resultará difícil. ¿Cómo está la salud financiera de los mexicanos, Adrián? Bueno, si nos vamos directamente a los números, triste, ¿no? Porque 7 de cada 10 mexicanos padecen algún tipo, de acuerdo con la encuesta de salud financiera 2023, algún tipo de estrés o algún tipo de preocupación. Es decir, más de la mitad de la población en México tiene un problema que tiene que ver con los dineros. Más de la mitad de la población en estos momentos, más que ocupada, está preocupada por pensar en cómo pagar una tarjeta de crédito, pagar un crédito de nómina, pagar un préstamo personal, pagar un préstamo a un familiar, o incluso también se vale pagar un seguro o pagar quizá algún otro tipo de servicio financiero que contrató y que no tuvo la debida precaución de saber si tenía o no la capacidad de pago o creyó que sí la tenía y cayó en algún bache financiero. Eso es justamente lo que nos están dando los números, mi querida Mari. A ver, Isis, la encuesta señala que por lo menos el 30% de los mexicanos no les alcanza el dinero para llegar a fin de mes o a la quincena, como sea el caso, incluso a la semana, dependiendo de cómo reciban sus ingresos. ¿Este porcentaje es alto, es bajo? Quizá no se puede hacer una comparación porque es la primera vez, ya decía yo, es la primera vez que se hace esta encuesta, pero ¿esta cifra es alta, es baja? ¿Cómo la ves?
En mi opinión, es alta. Y si bien, por supuesto, en países como México y muchos otros países de Latinoamérica tenemos el tema de que la realidad es que los salarios son bajos, la inflación en los últimos años ha sido alta, muchísimo más de lo que busca el Banco de México, que sabemos que es el 3%, con la opción de Ajá. uno arriba, uno abajo. El año pasado tuvimos inflación de incluso del 8% y demás. Entonces, tenemos una problemática importante. Por un lado, tenemos salarios bajos, aunque ha habido un incremento considerable en el salario mínimo, tenemos que tomarlo en cuenta. Y por otro Ujú. lado, también tenemos un costo de vida muy elevado. Sin embargo, estos datos, que el 30% de las personas no les esté alcanzando, por supuesto que es una problemática, y en los temas en los que creo que nosotros podemos participar, aquí mi compañero y yo, es que si bien sí, en algunos casos va a ser el tema de que pues en realidad los ingresos son muy bajos, también muchas otras veces tiene que ver con la organización, ¿no? Que es donde entramos nosotros con el tema de finanzas personales. También esta encuesta, si tú pudiste ver los datos, es que dice que únicamente el 50% genera un control o un registro de sus gastos, es decir, un presupuesto, podríamos traducirlo. Y el que la mayoría de la gente no lleve este presupuesto, obviamente hace que sea menos factible que te alcance, porque entonces no vas a estar viendo en dónde Claro. podrías estar teniendo alguna fuga de dinero. Entonces aquí el tema de la administración es muy importante, y creo que esta es otra problemática. Si nosotros no nos ocupamos, no tenemos esta educación financiera, pues esto se va a ir acentuando más, independientemente incluso de la cantidad de dinero que generemos. Claro, y es que se suman varias cosas en contra. El 30% de los mexicanos no les alcanza para llegar al fin de mes y salarios malos, Bajos. empleos muy mal remunerados y además En la que el 36, informalidad. la informalidad y más que el 36% de los mexicanos tienen deudas. Todas estas cosas se juntan para que pues no haya una salud financiera buena, Adrián. Sí, la verdad es que, bueno, lo que yo destacaría de esta encuesta nacional de salud financiera, aspectos muy importantes sobre saber en qué posición estamos con respecto a la salud de cada uno de nosotros. O sea, nosotros podemos ver que fue una encuesta, evidentemente, la mayoría de la población dice tener este estrés, pero al final del día yo invitaría a todas las personas que nos ven y nos escuchan a hacer su propia encuesta de salud financiera, es decir, qué tanto estoy ganando, qué tanto estoy gastando, qué tanto estoy distribuyendo de manera correcta todos y cada uno de los ingresos que yo estoy percibiendo. Puede ser diario, semanal, quincenal, mensual, pero al final del día, esta encuesta lo que nos pone en contexto es que México necesita y urge de educación financiera desde las tempranas edades. Me estoy refiriendo a una quizá iniciativa de ley que, en lugar de estar debatiendo tonterías en el Congreso de la Unión como temas muy superfluos, cambiar esta perspectiva y aplicarnos justamente a lo que realmente necesita la población, ¿no? Yo no quiero decir que en el Congreso de la Unión están haciendo cosas que no deben de hacer. Yo creo que sí hay cosas muy urgentes como la seguridad, como la salud pública, pero también es urgente la salud financiera de las personas, y es urgente que los legisladores en este país se den cuenta de que no va a haber otra manera de poner o de encender el motor económico de este país si no educamos a los niños de manera financieramente hablando adecuada. Si no le enseñamos a un niño desde temprana edad qué es un crédito, qué es una tarjeta de débito, por qué debe de tener una cuenta bancaria, por qué mamá y papá se levantan temprano en las mañanas y regresan en la noche A darle duro. cansadísimos, y en la quincena no, exacto, y no les alcanza el dinero para poder darles lo que ellos se merecen. Eso es lo que realmente nos está poniendo en contexto esta encuesta de salud financiera, más allá de los números que son fríos y que son duros y que quizá en algunas ocasiones son hasta difíciles de analizar, Mari, público que nos ve y nos escucha. Más allá de eso, tenemos que hacer nuestra propia encuesta de salud financiera, familiar o particular o individual. ¿Para qué? Para saber justamente en dónde estamos parados nosotros, con nuestros propios dineros, con nuestros propios ingresos. Creo que ese es el contexto en el que deberíamos de empezar a dirigir justamente las cuestiones de gobierno, por supuesto iniciativa privada e instituciones financieras. Hay que decirlo, las instituciones financieras tienen un compromiso enorme por ayudarnos a entender más qué nos están ofreciendo.
Claro. ¿Cuáles son los problemas, las preocupaciones financieras? Estamos viendo justamente ahí uno de los gráficos de la población de 18 años y más por fuente de recursos para emergencia, para urgencia económica igual o que gana o recibe en un mes según el sexo, y ahí estamos viendo justamente esos porcentajes que pues lo que piden son préstamos a familiares o amistades, pues el trabajo temporal, en fin, ahí estamos viendo muy completa la gráfica de lo que respondieron pues los mexicanos que fueron encuestados justamente entre septiembre y noviembre pues del año pasado, y ojalá que pues esta información que ahora ha surgido sirva para, pues ya decía Adrián, un poco se tomen medidas suficientes para pues aligerar toda esta carga incluso de salud que implica para los mexicanos el no tener una buena salud financiera, Isis. Sí, totalmente. Creo que coincido mucho con lo que está diciendo mi compañero, porque si bien hay muchas cosas allá afuera que, ojo, a nosotros como ciudadanos nos toca exigir, nos toca exigir que este tema se trate desde las edades tempranas, como comentaban y demás. Creo que lo que sí podemos hacer ahorita es básicamente ocuparnos, ¿no? Y por eso las finanzas tienen un nombre que me encanta y que se llaman finanzas personales. Nosotros no podemos intervenir en muchas cosas o en muchas decisiones que pasan allá afuera y por qué la inflación está incrementando tanto o en un contexto general, pero lo que sí podemos hacernos es ocuparnos de nuestras propias finanzas, y eso se logra justamente siendo conscientes. Cuando yo hablo de que nosotros cambiemos o mejoremos nuestros hábitos financieros, siempre el primer paso es ser consciente, y ser consciente desde dos perspectivas. Desde una, la perspectiva es en dónde estoy parado ahorita, cuál es mi situación financiera actual, cuánto gano, en cuánto gasto, en qué gasto, aquello en lo que gasto es lo verdaderamente más importante para mí, o simple y sencillamente lo estoy haciendo sin mucha consideración o sin mucho criterio. Tengo deudas, no tengo deudas, son deudas expansivas que únicamente están comprometiendo mi capacidad de pago, o son deudas expansivas que me están generando mayor dinero. ¿Cuál es mi nivel de endeudamiento? Que eso es algo sumamente importante. Generalmente las personas cuando solicitan un crédito no tienen los elementos para saber si lo van a poder pagar o no, ¿no? En función a los ingresos que están generando y a los gastos que ya tienen comprometidos. Entonces, evaluar todo ese tema, si tengo capacidad de ahorro, cuánto ahorro, estoy invirtiendo, no son los mejores instrumentos financieros para mí. Creo que esa es la primer parte de ocuparnos nosotros de nuestras finanzas personales. Otra cosa muy importante que decía de esta parte de ser conscientes es hacernos responsables. ¿Por qué? Porque justo finanzas personales, absolutamente nadie se va a preocupar tanto en nuestras finanzas como nosotros mismos, ¿no? Y saber que es nuestra responsabilidad, y eso digo, no importa la situación en la que estés, no importa si estás casada, casado, si tienes hijos, hermanos y demás, sino que tú en realidad eres la persona que se tiene que hacer responsable. Y creo que de aquí podemos partir para, en la medida de lo posible, en lo que podemos hacer nosotras y nosotros hoy, modificar nuestro entorno para no llegar a esta parte del estrés financiero. Yo siempre creo que el bienestar es holístico, en el sentido que es físico, es emocional, es mental, pero por supuesto que también es financiero. Con algo que no esté bien en esta ecuación, eventualmente va a repercutir en lo físico. Y en algunos otros estudios leía que las personas tenemos más problemas y nos genera más ansiedad el tema del dinero que incluso el trabajo y las relaciones interpersonales. Entonces, a este nivel de prioridad es el dinero para modificar nuestro bienestar físico. Claro. En un siguiente bloque vamos a hablar justamente de las afectaciones psicológicas y pues físicas que genera justamente esta preocupación y esta pues mala salud financiera. Y en ese sentido, Adrián, ¿qué es lo que más le preocupa a los mexicanos en cuestión financiera? ¿Cuáles son sus máximas preocupaciones en ese sentido? Los gastos inesperados, las deudas, que no alcanza el dinero. ¿Cómo visualizas tú el tema? Fíjate que coincido mucho con Isis en el sentido de que es una maravilla hablar de que esto es personal. Entonces, esta pregunta, Mari, la verdad es que es complicadísima de responder, y te voy a explicar por qué. Cada persona tiene su propia preocupación y su propia situación. Cada familia
tiene sus propios compromisos financieros. Quizá no es lo mismo o no es el mismo estrés una pareja sin hijos, ¿no? Que se preocupe quizá por el antro, que se preocupe quizá por las compras de ventas especiales, a una familia, ¿no? En el mismo nivel socioeconómico, sin caer en esto, que tiene 2 hijos y que tiene que pagar 2 colegiaturas, 2 reinscripciones, útiles escolares, renta de departamento, renta de casa, un coche para poderse transportar papá y mamá para llegar a los empleos. Es decir, es una pregunta complicadísima y en ese sentido te diría, cada quien tendría que saber cuál es su compromiso. Ahora, ¿cuál es el común denominador? Por supuesto, las deudas en este país son un problema crítico en el cual regreso al mismo punto de hace unos minutos. Las instituciones financieras tienen por obligación que explicarnos qué es una tarjeta de crédito y por qué nos están prestando dinero a través de un plástico. Nos tienen que explicar con manzanitas cuáles son las condiciones de un crédito hipotecario y cuáles son los riesgos y peligros que te puedes tú llevar durante los próximos 20 años al firmar un contrato para poder comprar un departamento de 1.5 millones y poderte comprometer el 30% de tu salario, si es que en el mejor de los términos estás haciendo así, al firmar un crédito hipotecario. ¿Cuáles son esas condiciones en las que estamos nosotros tratando de aceptar, nunca de entender? Si nos prestan dinero a través de nuestra nómina, es decir, los bancos, desafortunada o afortunadamente desde el punto de vista que lo veamos, solamente nos ofrecen el producto, pero no nos explican ni nos dicen, mira, estos son los verdaderos riesgos, esta es la verdadera tasa, ese es el problema y por eso hoy, no sé si coincidas conmigo, Isis, los bancos tradicionales están teniendo una guerra de tasas contra las sociedades financieras populares, otras instituciones que nacen de la pandemia y que empiezan a cambiar los modelos justamente de cómo otorgar crédito y empieza justamente a verse ahí un cambio que se está reflejando justamente en la encuesta nacional de salud financiera. Hoy los jóvenes entre los 18 y los 29 años de edad, de acuerdo con esta encuesta, están más preocupados por ahorrar que por gastar. Y quizá este aspecto tan importante puede verse afectado o se pudo haber movido esta cifra o esta gráfica gracias a las sociedades financieras populares, ¿eh? No hay que olvidarlo. Las sociedades financieras populares hoy están otorgando más del 35% del crédito para jóvenes. Wow. Y lo están haciendo a través de instrumentos diferentes a los que conoció mi papá, mi abuelito, mi mamá y mi tía. Hoy, una tarjeta de crédito tradicional y nosotros mismos, claro, está cambiando esta manera, María. Entonces, en ese sentido te diría, los jóvenes se están preocupando por adquirir préstamos de manera mucho más responsable, porque hoy las tarjetas que están ofreciendo estas SOFIPOS, estas sociedades financieras populares, van con un crédito o con un enganche garantizado del dinero que tú tienes en tu cuenta. Si tú tienes 30,000 pesos, de ese tamaño será tu línea de crédito, pero si me dejas de pagar, agarro parte de tu línea de crédito que tienes en tu cuenta conmigo y me empiezo yo a cobrar. Entonces, está cambiando todo, por eso es una respuesta sumamente complicada, pero por ahí creo que van estas gráficas que nos están dando la encuesta. ¿Y cómo sabemos si tenemos buena salud financiera, Isis? Creo que justo con las cosas que estábamos platicando ahorita, ¿no? El primer paso es saber, ok, ¿cuáles son mis ingresos? De estos ingresos que tengo, ¿a cuánto ascienden mis gastos en cantidad y en porcentaje? ¿Y qué cantidad me queda a mí libre que podría yo disponer en este caso para ahorrarla para mis metas financieras, ¿no? Si nosotros la cantidad que ingresa y la cantidad que sale es mayor, ¿no? Obviamente de alguna forma nos tendríamos que financiar, que en este caso generalmente es a través de tarjetas de crédito, entonces obviamente eso nos hablaría de una mala salud financiera. De igual forma que nos quedemos, como coloquialmente, como decimos, tablas, dinero que entra, dinero que se va, pues obviamente eso también nos habla de una mala salud financiera. Pero ojo, no solamente el que tengamos capacidad de ahorro nos habla de buena salud financiera, porque luego ahí entra también esta parte de los sesgos y las decisiones, ¿no? ¿Qué hago yo con ese dinero que podría disponer para ahorrar? ¿Realmente lo ahorro o aplico la de al final me lo termino gastando? O
o lo utilizo para otra cosa, ¿no? Y sobre todo también salud financiera no solamente es que nosotros podamos afrontar nuestro día a día, que eso pues Ujú. debería de ser lo mínimo, ¿no? Que para que nosotros podamos vivir en un contexto de armonía deberíamos de tener, sino salud financiera también nos habla de que tengamos capacidad de afrontar algún tema complejo, alguna situación de emergencia que a todas las personas se nos puede presentar, ¿no? Y esto también son datos que veíamos en la encuesta y que de hecho ahorita presentaban, y es que la mayoría de los mexicanos, si les preguntas cuánto podrías destinar para una emergencia, la realidad es que la cantidad es bajísima. Y si esta emergencia viene acompañada de un tema de salud, como generalmente sucede, ¿no? Exacto. Porque tuve un accidente, tuve que ir al doctor, tuve esta situación o algo se descompuso y demás, es ahí donde la mayoría de las personas no lo pueden afrontar y pues obviamente esto nos habla de poca salud financiera. Muy bien, vamos a este segundo bloque, que es el impacto del estrés en la salud. Y este es un tema importante porque, de acuerdo a los resultados de la encuesta, el 36.9% de los encuestados señaló tener un nivel alto de estrés financiero. Ahorita seguramente vamos a ver la información de, pues, aquí está, población de 18 años y más según sexo y consecuencias del estrés financiero. Dolor de cabeza, falta de sueño, gastritis, colitis, cambios de la presión arterial, problemas alimenticios, problemas con familiares, amistades y trabajo. No es poca cosa presentar estas cifras, porque si el porcentaje de la población que enfrenta este tipo de situación económica, pues los problemas emocionales, psicológicos y de estrés es altísimo, Adrián. Más grave, Mari, Isis, que creo que las personas que están viviendo justamente este estrés ya lo están normalizando, ¿no? Y creo que ahí es donde debemos de empezar nosotros justamente hacer este cambio, la labor que hace ISIS a través de sus plataformas, la labor que hacen muchos colegas que también se dedican a dar consejos de educación financiera, un servidor a través también de nuestras plataformas, es justamente lo que estamos tratando de evitar y que estamos reforzando ahora que tenemos este backup, si me permites la expresión, de la encuesta nacional de seguridad financiera. No normalicemos el que tú te sientas presionado porque tengas una deuda, ¿no? Hay dos tipos de deuda, la deuda positiva y la deuda negativa. La deuda positiva es aquella que nos va a ayudar a crecer a través de una inversión para que nuestro negocio crezca, a través de un emprendimiento, a través de cambiar o de modernizar nuestras formas de hacer negocio. Esa es la deuda positiva, la que nos va a ayudar justamente a tener mayor productividad dentro de nuestro día a día, en nuestra profesión o nuestra actividad a la que nos dediquemos. Pero, ojo, la mayor parte de la gente está metida en la deuda negativa. Todo el mundo está esperando la venta especial, la venta azul, la venta amarilla, la venta rosa. Todo el mundo está esperando los días rojos, los días verdes, los días amarillos, los días especiales de las ventas online. Hoy justamente estamos empezando con la tienda más grande a nivel mundial de ventas online. Esta aborigen de información de supuestas ofertas y supuestos costos. Ahí es donde está el problema. Los mexicanos no sabemos diferenciar qué es una oferta y qué es una necesidad. Hoy la mayoría de las personas que está viendo a través de sus teléfonos móviles, a través de sus computadoras, ofertas, están comprando cosas que no necesitan. Entonces aquí la pregunta es, si yo ya recibí esta oferta, si yo ya estoy tentado en comprar una computadora, un teléfono, una pantalla enorme de 4K, 8K, la pregunta sencilla que puede evitar y revocar toda esta tentación es, ¿lo necesito o lo deseo? Si tú lo necesitas y crees que esa pantalla pues te va a dar mayor imagen a tu negocio, va a crear mayor productividad, cómprala, aprovecha la oferta. Si tú crees que vas a ver tus películas en cualquiera de las plataformas de streaming mucho más cómodo, con unas mejores palomitas, con unos mejores colores, pero tienes una quizá de la misma gama, no lo compres. No es una oferta, es un gasto innecesario. Entonces, justamente este tipo de cosas son las que los mexicanos nos tenemos que acostumbrar y no a vivir con una deuda
que al final del día sabemos que no vamos a poder pagar porque a los 11, a los 10, a los 8 meses, pues ya vamos a estar saturados de tantos meses sin intereses y la capacidad de pago también se va a pagar, ¿no? Así, Va a así es. disminuir. Entonces, justamente Ajá. así, Mari, ¿no? Sí, justamente eso es lo que ocurre en todas estas ventas anuales y ventas de rosa, verde o de lo que sea. La gente se endeuda con cosas que no necesita, que- y así va a pagar todo un año sus deudas de aquellos productos o de aquellas cosas que realmente no necesita y endeudado un año. Así es que es una como cadenita, ¿no? Y quisiera preguntarte, Isis, ¿por qué las mujeres padecemos más esta angustia, esta preocupación de las deudas, de la poca salud financiera? Pero esto me lo respondes después de un corte. Vamos rapidísimo y volvemos. Perfecto. Gracias por continuar con nosotros con este tema de la salud financiera de los mexicanos. Y nos quedamos con esta pregunta, Isis, ¿por qué las mujeres padecemos más esta angustia, esta preocupación y todo lo que tiene que ver con los gastos de la casa, con las deudas, con la falta de ahorro? ¿Por qué nos afecta más y por qué nos preocupamos más y por qué padecemos más estrés y enfermedades? Y esto causado evidentemente por el tema financiero. Claro, y es una gran pregunta y ojalá se pudiera responder de forma muy sencilla, ¿no? Y tan ambigua como decir, ay, las mujeres nos preocupamos más, pero en realidad esta respuesta y estos datos de la encuesta tiene un trasfondo muchísimo más grande porque esto viene derivado de factores económicos, sociales y culturales, ¿no? Y entre las muchas razones que existen de esto, la principal, diría yo, es la desigualdad de los ingresos. Es sabido, no solamente en México, países de Latinoamérica y del mundo, las mujeres generalmente ganamos menos dinero por desempeñar el mismo trabajo que un hombre. Y esta brecha salarial, por supuesto, nos merma a las mujeres nuestra capacidad de ahorro, nuestra capacidad de inversión y aumenta la probabilidad de que nosotros, ante alguna dificultad financiera, pues vamos a tener menos recursos. Entonces, obviamente, pues esto hace que te preocupes más. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos el porcentaje de mujeres que tiene una cuenta de ahorro, que tiene una cuenta de inversión,
o incluso que tiene acceso a un crédito, que es como la forma en la que generalmente las personas tenemos este sesgo. Bueno, si tengo alguna eventualidad financiera, pues la opción que tendría es adquirir una deuda, adquirir un producto financiero para poder resolver esta particularidad. Pero si nos vamos también a esos datos, en el sentido de que las mujeres tenemos menos acceso a financiamiento y menos productos que estén adecuados a nuestras necesidades, que vienen de esta misma desigualdad de ingresos. Las mujeres pues también somos más propensas a participar en actividades más de cuidados, más educativos, que si nosotros también nos vamos a la parte salarial, pues son justamente las que tienen una retribución económica muchísimo más bajita, somos más propensas a interrumpir nuestras carreras, ¿no? Para cuidar a hijos, para cuidar a familiares y demás. Entonces, pues todo esto hace que a lo largo del tiempo nuestro crecimiento profesional y demás, pues obviamente sea más bajo que el de nuestros compañeros hombres. Hay más mujeres trabajando en la informalidad, trabajando a tiempo parcial, todo el tema del techo de cristal y demás. Entonces, a nivel general, pues, ¿qué sucede? Que en realidad las mujeres sí tenemos menos recursos y estamos menos preparadas financieramente para resolver algún tema. Adicional que por la parte cultural también las mujeres estamos más enfocadas en esta parte del cuidado y demás, y somos muchísimo más propensas a utilizar absolutamente todos nuestros recursos para el cuidado de los hijos y para el bienestar de la familia. Claro. En el caso de las personas mayores, Adrián, también enfrentan una situación difícil porque, pues según la encuesta, son los que menos posibilidad tienen de ahorro, los que más gastos inesperados tienen, sobre todo pensando en el asunto de salud. No la pasan bien los adultos mayores, la gente mayor en este sentido. Sencillamente, mi querida Mari, porque están pagando las consecuencias de una falta de educación financiera durante su vida o la mayor parte de su vida productivamente hablando. Las personas, los adultos mayores en estos momentos, ¿no? Y mucha gente, cuando yo hice este comentario, se me echó encima de verdad en las redes sociales, pero no es que yo esté en contra de las personas, los adultos mayores, sino que hay que entender el contexto de dónde vienen las personas que ya trabajaron y que están a punto de llegar a su punto final laboralmente hablando. Estas personas no tuvieron una educación financiera sólida. Nadie les dijo que tenían que aprender a hacer presupuestos, que tenían que aprender a invertir. Es más, no había la tecnología para poder hoy, por ejemplo, meter nuestro dinero a trabajar a una Sofifo, a un cetesdirecto.com, a otros instrumentos que hoy nos permite la tecnología. Estas personas están pagando las consecuencias de lo que no había justamente hace 15, 20 años en nuestro país. Educación financiera y tecnología. Estas personas que hoy vemos embolsando, ¿no? Despensa en los centros, en las tiendas departamentales o en las tiendas de autoservicio, perdón. Estas personas que hoy desafortunadamente vemos limpiando oficinas, son estas personas que no tuvieron esta oportunidad de aprender la educación financiera. ¿Por qué? Porque nadie les dijo que tenían que haber ahorrado para su retiro. Porque nadie les dijo que tenían que haber exigido un trabajo con prestaciones para poder tener una pensión. Porque nadie les dijo que quizá tienen una Afore que abrieron hace 15 años y que no saben dónde está su dinero. Estas personas son las que están sufriendo justamente, entonces, insisto, estas consecuencias. Ahora, ojo, para estas personas no es tarde. Para estas personas siempre hay tiempo para poder recuperar un poquito de lo que tienen. Ahorrar 10, 15, 20 pesos a través de instrumentos de inversión lo pueden hacer, pero nadie les dice, nadie se acerca a ellos a decirles qué posibilidades tienen o qué opciones tienen para poder todavía rescatar un poco de lo que tenían justamente hace unos 20 años. Entonces, esa es la consecuencia, Mari. Todo lo que tenemos que aprender de la educación financiera y la importancia de lo que debemos de tener hoy justamente como personas que debemos de ser responsables financieramente hablando y enseñarle a nuestras personas que ya están en la etapa final de su trabajo a ahorrar, a invertir y a trabajar. Justamente, Adrián Isis, estamos viendo este gráfico de la población de 18 años y más que tienen ahorros por grupos de edad de 18 a 29 años del 59.6%, de 30 a 49 años 54, va disminuyendo, ¿no?
de 50 a 64 años del 46.9% y de 65 años y más 41.3%. Conforme va aumentando los años, conforme más grandes somos, menos capacidad tenemos de ahorrar. Pasemos, y ya hemos hablado un poco, ahorita tú hacías referencia, Adrián, justamente de la educación financiera. Nadie nos enseña, nadie nos educa financieramente, tenemos que hacerlo desde el hogar, tenemos que hacerlo de manera, ustedes ya lo han dicho una y otra vez, de manera personal, dependiendo de las necesidades, de las condiciones, de los ingresos que se tenga, si de una parte o de las dos partes, incluso de algo más. ¿Cómo educarnos financieramente desde el hogar? ¿Cómo hacerlo para que también los integrantes de la familia lo hagan, lo acepten, los hijos, el marido, en fin? ¿Es sencillo esto, Isis? No sé qué tan sencillo, creo que depende mucho del contexto del que hayamos crecido, pero definitivamente tenemos que comenzar a hablar del dinero, ¿no? Tenemos que dejar de creer que es un tema tabú, que es de mala educación, que eso no se debería de hablar. Y al contrario, mientras más impliquemos incluso a los niños, a todos los integrantes del hogar de este tema, pues vamos a ser muchísimo más conscientes, porque si pues en realidad tus hijos no saben qué es el dinero, no saben cómo se gana, no tienen esta conciencia del valor del dinero, pues nosotros sabemos que es muy fácil pedir y es muy fácil exigir, pero cuando tú como familia empiezas a integrarlo en estos temas, que sepan cuál es la situación financiera actual de la familia, cuándo se pueden hacer ciertas cosas y cuándo no se pueden hacer ciertas cosas, pues cambia por completo el contexto y la forma en la que estos pequeños niños van a crecer y la forma en la que se van a relacionar con su dinero va a ser muy, muy distinta, porque nosotros tendemos a pensar que las finanzas personales es cuestión de números únicamente, pero en realidad las finanzas personales tienen muchísimo que ver con la parte emocional del dinero, ¿no? En el sentido de cómo nos estamos relacionando nosotros, si, qué creemos del dinero, que si es importante, no es importante, si es bueno, si no es bueno, las características de las personas que tienen dinero o no. Entonces, empezar a hablar de estos temas con los niños y demás, pues va a hacer que ellos crezcan con un contexto completamente diferente y que al hacerlo, cuando estén más grandes y generen sus primeros y generen el primer dinero, pues ellos sepan la importancia de tener un presupuesto, la importancia de ahorrar, la importancia de invertir, de hacerlo crecer, de formar un patrimonio. Entonces, no sé qué tan sencillo sea, porque la realidad es que creo que justo cada familia es muy distinta en este tema, pero es una necesidad, tenemos que comenzarlo a hacer desde ahora y si no recibimos la educación financiera allá afuera, pues tiene que empezar desde casa. Y creo que hoy en día, afortunadamente, y por eso vemos esta gráfica en el sentido de que quiénes son los que están ahorrando más. Y eso en realidad no hace tanto referencia a la capacidad, sino más bien a las herramientas que ya tenemos. Y hoy, gracias a las fintech, ¿no? Que toda la parte de financial technologies, que cada vez son más conocidas distintas instituciones y demás, creo que por eso los jóvenes están recibiendo más educación financiera y vemos cómo la gente de mayor edad pues ahorra menos, pero en realidad es justamente por esta falta de conocimiento, falta de la previsión, que no sabían que era necesario. Entonces, todo esto tiene que cambiar y qué mejor si cambia desde casa. Claro, qué interesante esto de la parte emocional de dinero. Habrá que entenderlo y considerarlo y ver, no nada más del tema dinero como tal, ¿no? Adrián, cuáles serían la regla o las reglas de oro de las finanzas personales? Yo creo que hay 2 o 3 reglas de oro. Me gustaría destacar aquí un par en estos momentos. La primera es: deja de satanizar el dinero. Deja de decir que el dinero no te alcanza. Deja de decir cochino dinero, cochina crisis. Deja de estar pensando en negativo y pasa tu pensamiento a positivo. ¿Por qué? Porque tu hijo, y este concepto lo tomo del libro Tu hijo, tu hija millonario, de Juan Luis Ordaz, el director de Educación Financiera de la Asociación del Banco de México, en donde dice que si nosotros aprendemos a hablar en positivo del dinero con nuestros hijos tomarán por positivo tener ese dinero. Generalmente cuando llega la quincena, carajo, otra vez me llegó la quincena y no me va a alcanzar, cochino dinero, ¿por qué? Deja de satanizar el dinero.
pásalo a positivo y los niños crecerán con otro tipo de mentalidad. 2, no es verdad que necesitas más dinero para salir de tus problemas financieros. Te voy a poner un ejemplo bien didáctico y bien bonito que me gusta dar en los talleres que ofrecemos. Si tú tienes una alberca llena de agua preciosa, cristalina, hermosa, pero sabes que la tienes que estar llenando constantemente, es porque seguro hay una fuga por ahí y el agua se está saliendo. Y por más que mandes a hablarle a 30, 50 pipas, ese nivel de agua no va a estar en un buen nivel o en un nivel óptimo para que la gente entre a nadar. Siempre va a estar bajando ese nivel por esa fuga que tú no te estás dando cuenta que tiene. Es exactamente lo mismo con tus finanzas personales. Si tú no te das cuenta o no identificas o aprendes a identificar tus fugas de capital, es decir, tus gastos hormiga, tus gastos innecesarios, tus compras de supuestas ofertas, jamás vas a tener el nivel óptimo de tus finanzas personales y no vas a estar a gusto con lo que estás ganando. Obviamente vas a creer que necesitas mayor dinero para tener mayor capacidad de ahorro o mayor capacidad para comprar. Pero aunque ganes 3 veces más, si no detectas estas fugas de capital, Mari y Isis, nunca vas a estar en un nivel óptimo de educación financiera. Tienes que detectar las fugas y tienes que detectarlas para cerrarlas y para que el dinero empiece a aceptar su crecimiento y empiece a llegar a un nivel óptimo. Ese es el segundo. Y el tercero, muy fácil y muy sencillo. A través de esto lo tienes que hacer como con un presupuesto. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? La simple suma y resta que nos enseñaron en la primaria. Enséñales a hacer esto a tus hijos, a sumar y a restar cuánto gana y cuánto gasta, para que sepas si estás gastando más, evidentemente, pues estás en un problema financiero. Si estás gastando menos y te sobra dinero, aprende a distribuirlo de manera inteligente para que rinda todavía más. Esas serían las 3 premisas quizá de la educación financiera. Muchas gracias. Entonces, ¿están de acuerdo en seguir esta regla del 50-30-20? Que es 50% de los ingresos para gastos básicos, 30% para gastos prescindibles y 20% de ahorro. ¿No? No. No. Eso no funciona. ¿Cómo tendría que ser? ¿Cuánto ahorrar? ¿Cuánto gastar? Justamente creo que volvemos a los puntos que hemos platicado. Las finanzas son personales y que tú te trates de encasillar en una regla que te dice que el 50% tiene que ser para esto, el 30% y demás, hace justamente que tú pienses, esto no me representa, no funciona, y entonces termines haciéndolo de la misma forma que lo has venido haciendo siempre, porque te va a ser difícil seguir esto, ¿no? Creo que también en el mejor de los casos podríamos decir, ay, con el 50% cubres tus necesidades básicas de educación, transporte, salud, bla, bla, bla. La realidad es que para la mayoría de los mexicanos es difícil que con el 50% logren cubrir este tipo de cuestiones, ¿no? Generalmente destinan un 80%, un 70% o un 90%. Entonces, creo que lo más importante, lejos de querer tener una regla, es, ok, aterrizo exactamente cuáles son mis gastos, cuáles son mis prioridades y demás, y en base en eso determino qué capacidad de ahorro tengo. Además, pues justo, no es lo mismo, imagínate, alguien que tiene una familia que mantener, que tiene hijos, que pagar, educación y demás, alguien que a lo mejor en este momento vive con sus padres. Esa persona en realidad que a lo mejor no tiene ningún gasto adicional, pues debería de estar ahorrando más que el 20%, ¿no? ¿Por qué? Porque pues posiblemente no estás pagando renta, no estás pagando nada tan significativo. Entonces es difícil encasillar. ¿Por qué? Porque cada quien tenemos una situación y una circunstancia financiera en este momento distinta, ¿no? Incluso aunque hayamos crecido en un contexto similar o aunque ganemos la misma cantidad de dinero. Ya estoy haciendo aquí todas mis anotaciones para tener una educación financiera buena. Y también cuesta trabajo pensar que se puede lograr cuando hay salarios muy bajos, es decir, por ejemplo, una persona que gana 8,000 pesos mensuales, ¿cómo va a poder ahorrar un 20% o un 30%, que a veces son esas recomendaciones, si ni siquiera pueden llegar bien al fin de mes o al fin de la quincena, Adrián? Hay que cambiar el pensamiento, Mari. Justamente regresamos a los mismos puntos básicos de la educación financiera. Deja de pensar que el dinero es negativo y cambia tus hábitos financieros.
Lo primero que hacemos los mexicanos, o la mayoría de los mexicanos, es que cuando llega la quincena nos vamos a pagar el teléfono, la luz, el agua, la renta, todos los gastos fijos. Eso está bien, por supuesto, porque de eso tienes que vivir y tienes que tener servicios. Pero después nos vamos que al cafecito, que al restaurancito, que a la comidita, que a las compras, que todo esto. Antes de que todo esto suceda, no importa si ganas 5,000, 10,000, 8,000, 20,000, 30,000, mami. Ahorra la parte que tú creas que va a ser constante, sin importar si tienes o no trabajo. Y cuando digo que sea constante, no tienen que ser las grandes cantidades de ahorro, Mari. Tenemos que empezar a afianzar un hábito que se llama el del ahorro en los mexicanos. Y ese hábito se logra ahorrando cantidades pequeñas para que vaya creciendo poco a poco ese dinero y te vayas motivando justamente al ver cómo tu dinero se va acumulando de manera constante. Entonces la recomendación es: ahorra, aunque sea 10 pesos, pero ahórralos de manera constante cada semana, cada quincena, cada mes, como tú quieras acomodar tu ahorro, pero no interrumpas ese ahorro. No importa cuánto ganes, Mari. De verdad, hay familias que pueden ahorrar hasta un peso, 50 centavos. No pasa nada. Lo más importante es crear el hábito del ahorro. Ya después empezaremos a sanear nuestras finanzas y quizá podríamos aumentar nuestra capacidad de ahorro. Pero si no nos acostumbramos a ahorrar, vamos a seguir creyendo que es imposible ahorrar y vamos a seguir creyendo que nuestro dinero es insuficiente. Entonces, cambia la pirámide. Primero ahorra, después gasta y verás que poco a poco el paso del tiempo te dará la razón y verás que sí puedes ganar un poquito de dinero a través justamente de estos hábitos positivos para tu economía. Muy bien. Una consideración final de cada uno de ustedes. 30 segundos exclusivamente tenemos. Isis, comenzamos contigo. Claro, yo resumiría los pasos de las finanzas personales para mejorar nuestros hábitos financieros. Es número 1, ser consciente de cómo me estoy relacionando con mi dinero y dónde estoy parado hoy en día. Número 2, entender la importancia de hacer un presupuesto, de generar este control de gastos. Y número 3, la importancia de ahorrar e invertir. Baby steps, no importa con qué cantidad vayas a empezar, pero comienza ya. Adrián. Yo les invitaría a que se quitaran la pena de aceptar que tienen problemas financieros y busquen ayuda profesional. Isis, un servidor, muchas personas certificadas ya están dando justamente estos servicios y hay que aceptarlo, así como si tienes una enfermedad de alcoholismo, la tienes que aceptar para poder recibir ayuda. Acepta esa ayuda, porque créeme que para eso estamos las personas que nos dedicamos día a día a ayudarle a sus finanzas a otras personas. Eso no tiene nada de malo y a todos nos pasa, así que acéptalo. Muy bien, muchas gracias. Isis Carús, fundadora de Finanzas Color de Rosa, y Adrián Díaz, experto en finanzas personales. Muchas gracias, hasta la próxima. Y sobre todo, muchas gracias a usted por su amable atención y no se vaya después de un corte. Sigue aquí Abel Martínez. Hasta la próxima.